La Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano tiene dentro de sus objetivos, además de preservar, conservar el patrimonio audiovisual, también la divulgación. Por eso desde hace algunos años se había empezado a guardar entrevistas, acercamientos a los directores, a los productores del cine colombiano. Entonces se vio la necesidad de reunir todo este material y actualizarlo, ponerlo al día en lo que tiene que ver, por ejemplo, pues, con las nuevas producciones a partir de la ley del cine, etcétera. Y en esa medida, pues, hemos logrado ya presentar y podemos presentarle al público colombiano en general lo que ha sido la producción nacional desde el siglo pasado hasta la actualidad. En ese momento había una oficina estatal que financiaba generosamente toda la producción del cine colombiano. De vez en cuando se producía una película, que eso viene a modificarse con la creación de Focine. Fue un momento de cierto surgimiento del cine nacional. Era un instrumento de aporte financiero crediticio y pues digamos la tradición nuestra ha sido siempre una tradición de no pago. Había sido beneficiado por Focine y había visto toda una década enormemente fructífera. Para mí Focine no había sido una época de corrupción, sino más bien donde se consolidó el cine colombiano como un arte colectivo. En la época de Focine realmente la figura del productor era muy escasa. Creería que había unos 3 productores, incluyéndome. Se consolidaron las profesiones desde el director hasta el guionista, el del productor, el director de arte, el sonidista, el editor, el musicalista, el músico. Como que por primera vez la gente escogió su profesión. Con el cierre de Focine se crea nuevamente un gran vacío. Se nos mueren también como todas las ilusiones un poco a los colombianos, ¿no? A los cineastas colombianos, de llegar a poder hacer una película. Hay un periodo de limbo, más o menos de 3 años, mientras está todo el proceso de liquidación de Focine. El cine colombiano hace muy pocas películas, algunos empiezan a hacer un trabajo con lo que se llamó el G3, que era tratar de hacer películas entre Colombia, México y Venezuela. Cuando hacíamos G3 se nos volvía de $600.000, se duplicaba el costo. La primera cosa que hizo el Estado por el cine colombiano después de ese largo hiato fue convocar a un premio de guión, Premio Nacional de Guión de largometraje. En ese entonces vivía yo en una pensión del barrio La Candelaria. ¿Me puede hacer el favor de decirme dónde es que vive el señor Emerson? Al fondo a la derecha, como en los baños. Cuando se funda el Ministerio de Cultura en el año 97, en el gobierno de San Pedro, y se crea la Dirección de Cinematografía de ese ministerio, el cine colombiano tiene una reactivación. Yo creo que nosotros teníamos en ese momento, digamos, un mandato histórico que por alguna casualidad nos llegó. Había un presidente que necesitaba un escenario político en donde recibiera menos crítica y que de hecho había sido objeto de sus propuestas de campaña. Eso era un Ministerio de Cultura. Tanto a Felipe Aljure como a Silvia Maya, que fueron quienes me antecedieron, les tocó una época de una relativa avanza
nunca bonanza como puede ser la actual, pero hubo una cierta bonanza en el sentido de que esto se creó en el gobierno Samper con un buen presupuesto. Recuerdo que el gobierno, que Samper terminó su discurso de modo que, queridos cineastas, luces, cámara, acción. Y en efecto cumplió. Y yo creo que el sector cultural se benefició de esa coyuntura. Nace un Ministerio de Cultura con aristas culturales totales, de ahí que Ramiro Osorio y Miguel Durán fueran el ministro y el viceministro, gente que ha trabajado en el sector durante muchos años. Hay una gran responsabilidad por retomar, por encontrar en el Ministerio de Cultura, por construir desde el Ministerio de Cultura un espacio. Y desde ese punto de vista quedamos en una coyuntura histórica en donde interpretamos el decir y el saber de todo un gremio y un sector que pedía una legislación especial para el cine, y esa legislación actúa como un catalizador que dispara la producción, pero que a su vez también recoge otras, digamos, bondades históricas. Todavía nuestro cine está muy anclado en una dramaturgia que es la dramaturgia crítico-denuncista, o que es la dramaturgia apocalíptica de la violencia. Incluso hay una serie de clichés que siguen reproduciéndose. Sácame una foto, matador. Quiero guardarla de recuerdo. Pues usamos los temas que nos tocan, los del ser humano, los de la soledad, los de eso, y particularmente los colombianos. Últimamente se ha dicho que el asunto de la violencia se ha vuelto recurrente y que no se habla sino de violencia. No es solo los paramilitares con las ametralladoras o las FARC con las bombas. La violencia es la pobreza, la desnutrición, los niños abandonados y toda esa juventud que está creciendo en el país, esos millones de jóvenes que hay en el país que no tienen futuro. Sí, ¿qué más? Bien. ¿Cómo te ha ido? Ah, bien. ¿Qué vas a hacer hoy 24? Pues yo pasé 24 en la calle porque estoy en la calle muy feliz. Ya chinga los zapatos que yo le di. ¿A qué zapatos si no hay casa? Si uno se pone a ver las películas colombianas que más éxito han tenido el público, son todas las que se remiten de una forma bastante directa a la realidad. Yo sé que eso corresponde en gran parte a la situación que estamos viviendo, pero también existen otras realidades en nuestro país que todavía faltan por explorar. Pues yo creo que no. Si usted hace un balance de las películas colombianas, le garantizo que la saturación del tema del narcotráfico y la violencia nos lo dieron los noticieros y algunos, digamos, algunas formas de periodismo, de crónica roja que tuvieron mucho auge acá, y como el cine es un actor tardío en la opinión nacional, cuando llegó el cine a esos temas ya habían cansado un poco a la gente, pero haga el balance de las películas y le garantizo que no son más las películas que hablan del narcotráfico y la violencia que las que hablan de los amores rosa o las telenovelas hechas en formato de pantalla grande o cierto cine experimental muy personal, psicologista. Pero cada vez que sale una película distinta van 10.000 espectadores. Cuando sale una película que habla, por decirte algo, de sicarios, se llena de espectadores. Uno cuenta hasta 3 y reza con la fe del carbonero. El principal escollo es la creación, es la óptica de la producción, y yo creo que la producción acá está siempre aferrada a los eslogans de tercermundistas. Líbrame, Señor, del veneno de mis enemigos. Y habría que ver que eso históricamente no es gratuito. O sea, había una deuda en las películas de los años 70 y 80, que era un poco la deuda de lo que había pasado en Colombia. Siempre he tenido en la cabeza la idea de que yo quiero hacer un cine que me guste a mí, que me gustaría ver
que puedan ver mis amigos y yo creo que eso genera la posibilidad de que le guste al público. Argentina arriba, Colombia abajo. Ahora resultó historiador. ¡Comandante Ernesto Che Guevara! ¡Presente, compañero! Es difícil de aceptar para nosotros mismos como colombianos, o sea, no queremos vernos así. Queremos vernos como tal vez una cultura más alegre, más echada para adelante, más Colombia es pasión, más colores, frutas y variedades y mujeres lindas, pero digamos eso es una expresión turística de nosotros. Y también hay un afán como de vendernos afuera. Los cineastas no estamos ni para hacer la buena imagen del país, ni tampoco para cagarnos al país, pues, pero en mi naturaleza está como tratar de poner siempre en la balanza esas dos fuerzas en conflicto en un país tan complejo como Colombia. Uno, por ejemplo, sabe que el cine nórdico habla siempre de los problemas psicológicos de las personas, y eso es tal vez porque esos son países donde de alguna manera la realidad social es bastante amable. Y los problemas internos de la gente tienen que ver es eso, son problemas internos más que el problema de pagar el arriendo, de sobrevivir o de alimentar a sus hijos o de que no lo maten o de que no lo expulsen de su tierra. Puede ser una visión de antaño, o idealista si se quiere, pero yo creo que los procesos culturales tienen una alta responsabilidad social en un país como este, que sí que es un país caracterizado por la violencia, un país que tiene 50% de índice de pobreza. Uy, hermano, ¿y esta joda qué es? ¿Qué calibre 35 o qué? Calibre 35 no existe. Eso no deja de tener un morbo atractivo para la gente, pero pienso que para fundamentar, para cimentar una cinematografía colombiana, habría que encontrar otros universos. El colombiano tiene como una aversión a todo lo que le recuerda el lugar donde vive, el lugar de donde es. Pero precisamente por eso me parece que es más importante hablar de esas cosas, porque yo siento que si no hablamos de ellas, ahí sí que nunca las vamos a solucionar. Si la gente cree o no, yo sí creo que aquí hay conflicto largamente sedimentado desde el 9 de abril. Y que ha significado que varias generaciones de colombianos, incluida la próxima, no hayan conocido sino contadísimos periodos de paz, de tranquilidad. Nuestras venas abiertas las abramos mucho más hacia afuera y mostremos todas estas cosas que hoy en día, de las que queremos evadirnos, aquello que queremos esconder, eso es de lo que tenemos que hablar en este momento. Los documentalistas nos refugiamos en la televisión en gran parte, básicamente porque, por ejemplo, en Bogotá había surgido el Ministerio de Cultura, y el Ministerio de Cultura en los años 90 abrió una franja muy interesante, muy rica, que se llamó la Franja Cultural del Ministerio, mientras que la posibilidad de fomento al cine documental estaba en esa misma época prácticamente muerto. El documental siempre se ha tenido un poco apartado en su gueto, por así decirlo, y siempre ha sido una lucha que hemos tenido los documentalistas de que esa cuota del documental se amplíe. Los gobiernos le temen un poco al documental, porque los documentales tratan, más que las ficciones, tratan problemas más serios que tiene el país, donde está más vulnerable, digamos, el Estado y las fuerzas del poder. Pablo Escobar, se llama Miguel Rodríguez Orejuela, se llama Carlos Castaño, se llama Tirofijo, se llama Gaviria, se llama Samper, se llama Pastrana. Para mí el documental es una estrategia de producción artística, intelectual,
que te permite tener más independencia. Yo creo que las películas tienen vida propia y lo importante es que como consecuencia de la observación libre del ser humano, del cineasta, que mira una sociedad, un entorno que es impactado por sus realidades, por sus vivencias, por sus dolores, por sus alegrías, nacen necesidades de expresión distintas y algunos se encuentran en el documental por la naturaleza de temática de lo que le interesa, además de por la facilidad o el virtuosismo personal que tenga una persona en ese escenario, un mejor escenario en el documental. Otros lo encontramos en la ficción. En ciertos periodos de la historia de la cinematografía en Colombia, el documental ha sido más importante que la ficción. O sea, yo creo que en los años 90, por ejemplo, si alguien dentro de 40, 50 años empezara a analizar qué pasó audiovisualmente en los 90 en Colombia, creo que puede encontrar mejores piezas audiovisuales en el documental que en la ficción. Siempre a los que hacíamos los cortos nos robaban la plata, no les recibíamos un peso. Entonces por fin se llegó, y en el momento que se llegó a la fórmula que era buena, que era en un concurso se escogieran las mejores, no que si el sonido no sé qué, o si la fotografía no sé qué, la Junta de Calidad no. Si simplemente en un concurso se escogían las mejores producciones y se mostraban, el Estado las adquiría y las exhibía. Cuando se llegó a ese punto, entonces se acabó todo eso. En algún momento se hacían tantos cortos en Colombia de tan mala factura, de tan mala realización, que cualquier persona que tuviese una cámara y acceso a una lata de película se iba al río Magdalena, cogía 2 barquitas y le ponía una música y eso era un cortometraje colombiano. Hasta el punto tal que la gente, el espectador colombiano, llegó a odiar el cine colombiano. Con Cali Calabozo, por ejemplo, gané premios de Colcultura para hacerlo cuando existía Colcultura. Después con Alguien maté algo que me ganó un premio de la Cinemateca Distrital para cortometraje. El cortometraje es un trampolín para cualquier director en cualquier parte del mundo. Siempre se empieza trabajando en cine y haciendo cortos. En el cine como director hay que tirar hacia el agua. Salta que ya aparecerá el piso. Al aparecer la Escuela de Cine y Televisión y otras escuelas de cine en todo el país, ya la formación se ha vuelto más especializada. Y por lo tanto eso ha hecho que ese fenómeno incida en la producción, no solamente en términos de calidad, sino también en términos de cantidad. Yo creo que lo mejor del cine colombiano es lo que está por venir. O sea, yo creo que todo este proceso que estamos viviendo de cualificación de diferentes fotógrafos, sonidistas, digamos productores. Tú cada vez tienes más gente que sabe hacer bien el sonido, que sabe hacer bien la fotografía, organizar una producción de una forma más profesional, digamos. Eso ha habido un cambio muy fuerte. Creo que ahí el trabajo que hacen las universidades públicas como la Universidad del Valle, como la Escuela de Cine de la Universidad Nacional, la Escuela de Cine de la Universidad del Magdalena y otras, todavía es insuficiente para las demandas de cualificación que necesita el cine colombiano en sus diferentes formatos y géneros. La mejor academia es aquella que ejercen o la que es impartida por aquellos que están en el oficio, porque solamente a través del enriquecimiento con el oficio tú puedes expresar los preceptos y los conceptos que mejor van a ese oficio. El campo se está abonando para que el cine colombiano en la próxima década tenga una realización afortunada, pero no hay que pensarlo tampoco a largo plazo. O sea, yo creo que en este momento se están cocinando proyectos importantes y que bueno, cada país tiene la cinematografía que se merece. O sea, que dependiendo del trabajo que nosotros hagamos, dependiendo también del empeño, el empuje y la berraquera que la gente tenga en sus proyectos, pues dependiendo de ese entusiasmo, también vamos a tener los resultados. Hay una que otra escuela relativamente seria donde por lo menos dan las herramientas para que las personas, si tienen talento, logren hacer cosas. Vamos a tener nuevos técnicos HD, vamos a tener nuevos foquistas, nuevos segundos asistentes de cámara, y es gente que está en formación, pero ya vienen con un bagaje cultural y con un bagaje
universitario, que creo que es muy útil para que el resto del personal técnico reaccione un poquito y comience a capacitarse más al darse cuenta que si no, pues se van a quedar sin trabajo porque va a haber gente mejor preparada ofreciendo el servicio. Hasta en la Universidad de Tunja, en la Universidad de Santa Marta, hay escuelas de, pues si no son de cine concretamente, son por lo menos de comunicación, entonces hay realmente un grupo de gente mucho más grande preparado. Hay también más equipos técnicos, hay cada vez más posibilidades, cada vez hay más equipos en el país. Entonces sí hay un salto cuantitativo muy grande en ese sentido. Antes no existía prácticamente unos productores especializados con conocimiento del mercado, con conocimiento de la estética, con conocimiento del guión. Creo que nos hace falta aceptar el punto donde nos encontramos para poder acceder a un paso superior en esa escalera del conocimiento y de la industria. Si no hubiera existido cinematografía no estaríamos hablando, porque fue gracias a los premios que yo conseguí ahí que pude hacer mis películas. Sin eso ni hablar, pues. Si no existieran esos premios en este país, yo realmente estaría haciendo, no sé, serían cosas guardadas en papel. Nosotros, digamos que fuimos de las primeras películas que sacaron la cabeza después del agujero negro. Después como que yo empecé, a raíz del cortometraje que hice Alguien mató algo, pude como descubrir varias puertas internacionalmente en un momento donde no había ley de cine en este país. Empieza a despertar otra vez el cine y creo que gracias a Felipe Aljure y a Claudia Triana, que estuvieron metidos creando una ley de cine y consiguiendo fondos para que el Ministerio de Cultura y Imágenes en Movimiento y la parte del Ministerio de la parte de cinematografía tuviera recursos para repartir y para dar a los cineastas por medio de concursos. Creo yo que ha sido un acierto de estos años y es esa colaboración pública-privada para dinamizar y impulsar el desarrollo de la industria cinematográfica. Empezamos a hacer ya no una película al año, sino empezaron a existir otra vez como 5 películas al año. Y de aquí viene después Proimágenes en Movimiento, ¿cierto? Quien arman la ley de cine y con la ley de cine se arranca otro momento del cine colombiano. La paleta del cine colombiano se ha enriquecido con la ley de cine y ha permitido que una producción audiovisual y cinematográfica más prolífica haga presencia en unos temas de los que habíamos estado ausentes porque la mordaza financiera y tecnológica nos lo había impedido. Durante 80 años y hasta finales del siglo XX logramos empezar a expresarnos en escenarios en donde antes no podíamos hablar porque para opinar nos demorábamos 10 años y cuando salía la palabra audiovisual ya era vieja y ya era pasada. Y después de que salía y era vieja y era pasada, además quebraba al cineasta, quien no podía volver a hacer una película en los siguientes 15 o 20 años o no quería volver a hacer una película. Ahora, digamos, esa ley de cine y ese advenimiento de una nueva tecnología han hecho que la presencia audiovisual del pensamiento cinematográfico colombiano sea más presente, más asidua, más recurrente y hemos sido capaces de habitar temas de los que estábamos ausentes. Es una ley que viene con el aval del ministro de Hacienda, lo firma el ministro de Hacienda, ministra de Cultura y se radica en el Congreso y prácticamente no se le cambia ni una coma durante los 2 años de proceso entre las 2 cámaras. Este es un país de tradición positivista, aquí se cree que todo se resuelve con las leyes y realmente las leyes no resuelven nada. Las leyes no resuelven nada si son leyes de papel, digamos. Las leyes resuelven algo cuando realmente le responden a unas dificultades estructurales de algún sector. Yo sabía que aquí nadie me iba a seguir la corriente y pensé buscar afuera, en otros países, sobre todo en Europa, apoyo para hacer la película que quería hacer. En ese sentido creo que fui de los primeros que empezó a hacer esa exploración y en ese momento, en paralelo, empezó a haber ley de cine en el país. Inclusive al comienzo con la ley el productor no existía.
ni siquiera en los presupuestos. Creían que el productor, porque eso hicimos la aclaración a ver si podían corregir, que era el productor el que ponía el dinero y se desaparecía. No, el productor es el que concibe un proyecto y lo lleva hasta su final, y fuera de eso queda el resto de la vida cuidando ese proyecto y ese bebé. Una televisión real. Pero estoy asqueada de esa mierda. Pues ya existe la posibilidad de que las personas logremos hacer 1 o 2 películas en nuestra vida en Colombia. Era fundamental encontrar otras fuentes de recursos, como fue lo que se encontró en el 2003, en esta ley de cine, en la ley 814 de 2003. Realmente nosotros hicimos una ley con unos instrumentos económicos muy fuertes, con unos instrumentos tributarios muy fuertes, con la visión de integrar al sector privado a través de incentivos tributarios, con la visión de tomar unos recursos de los municipios que antes se iban a la bolsa negra de los municipios, con los impuestos a espectáculos públicos y todo eso, que se iban a una bolsa a veces perdida, en el mejor de los casos bien utilizados, pero tomamos esos recursos y los captamos para el cine. Era cómo el cine puede financiar al cine. El sector da una parte de sus recursos para inyectárselo al mismo sector. Dijimos, no podemos hacer una ley que le ponga cargas a un sector en contra de otro. Un poco el cine apoyando su propia industria. Y, por otra parte, la herramienta de los estímulos tributarios, que permite que los inversionistas privados puedan donar o invertir en proyectos cinematográficos. Le expusimos al gobierno nacional una balanza. Esa balanza era, mire gobierno, usted va a gastar tanta plata apoyando la financiación del cine con incentivos tributarios y con unos aportes y con quitar unos impuestos y pasarlos a una contribución parafiscal, pero en realidad, si usted logra esto, si usted hace esto, va a lograr por el otro lado de la balanza tantos aportes al Producto Bruto Interno Nacional, además de todo el componente de desarrollo social, que es lo fundamental en esto, además de toda la posibilidad, digamos, que son las posibilidades de la cultura, su participación en la resolución pacífica de conflictos, su participación en la creación de capital humano, además de todo eso, va a tener una balanza económica positiva, en el sentido de que va a empezar a tener una serie de aportes desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de inversión extranjera. Como industria pienso que ha sido una cosa importante, una cosa que definitivamente pues ha dejado de hacernos ser unos loquitos arrastrando un tarrito, y definitivamente hay gente que ya se interesa en el tema de meter dinero en el cine colombiano. Todo lo que es la historia del cine pues tiene sus propios procesos, tiene sus propios resultados, y este es fundamental porque ha habido un apoyo por parte de la ley del cine, y eso ha permitido que aquellos directores, productores que tenían un material guardado o por lo menos en proceso, pudieran ya mostrarlo y abrir como nuevas perspectivas.